Vamos a empezar por un principio. La estrategia nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente, es tomar el poder con el mínimo costo posible. Yo le pido, por favor, que me cuente cuál es su ética para saber cuál es el mecanismo ético que justifica un asesinato. Le adelanto que un asesinato no tiene ningún justificativo ético. Una muerte, en otras condiciones, es distinta. Es un matiz. No es un que lo matiz. emplea usted. No es un matiz porque Santo Tomás justifica el tiranicidio. Mi ética, mi moral es la moral cristiana. ¿Usted lo conoció el padre Carlos Mujica? Ha sido mi asesor espiritual, claro. Vea, señora. Usted es un hombre que hizo mucho daño en el país. Le pido por favor que se... Usted es la hermana de Carlos, yo soy discípulo de Carlos. Sí, no, discípulo no. Si fuera discípulo hubiera sido otra su historia. Por favor, se retira. ¿Discípulo de quién sos? ¿Usted quién es? ¿Y cuál es el fundamento cristiano para la acción El directa? fundamento cristiano para la acción directa es el derecho de resistencia a la opresión. Es el derecho de resistencia a la opresión. Es que el propio Jesucristo dice: no he venido a traer la paz sino la espada. Es que Santo Tomás dice: es lícito matar al tirano. Firmenich, tenemos que hacer un corte, pero le quiero contar que su cura era muy diferente a mi cura. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos, sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y ¿Qué libro de prolongada. cabecera tiene usted o tenía o tuvo? Evidentemente no era Mahatma Gandhi. No, No. Mahatma Gandhi no, pero la Biblia sí. La mitad de la Biblia que le enseñó su cura. Mire que tenemos dos curas distintos, No, Firmenich, ¿eh? Yo Mi le- cura me enseñó la otra parte Sí. de la Biblia. No, pero yo he leído todas. Y además he conocido muchos curas de distintas vertientes. He conocido muchos curas de distintas vertientes. Desde el punto de vista político, yo me he guiado por los libros de Perón, particularmente por la conducción política. Ha sido una de las principales obras que he tenido. Y he leído los libros que se leían normalmente en la militancia en aquella época, todos los libros de Perón, algunos libros que llegaban aquí de Mao Zedong. ¿Cómo fabricar la Molotov? Eso llegaba en panfleto, normalmente no en libro. Firmenich, dígame una Sí, cosa. Firmenich, ¿ustedes fueron adiestrados en el exterior? No. ¿Y esos exilios dorados de los que se hablaban? No millonarios? fueron tan dorados y procuramos que fuera lo menos exilio posible. Y después Si cabe aparecieron decirlo con así. Arafat. ¿Le dieron $1 millón a Arafat? Una pregunta antes del corte. ¿A qué iban a Libia y Líbano? Muy pocos compañeros nuestros han ido a Libia. Libia, que yo sepa, además... Iba a López Rega, Libia. No sé, creo que no. Yo Sí fue. en alguna época lo pensamos, pero tuvo aparentemente, por lo que se sabe hoy en día, más residencia en Europa que en cualquier otro lugar, en su ¿Y al periodo Líbano? clandestino. Y al Líbano sí fuimos, y efectivamente en el Líbano sí hubo casos especiales de compañeros nuestros que hicieron entrenamiento con los palestinos. La OLP es una organización muy poderosa y todo el mundo sabe, el mundo árabe es un mundo de muchos millones de dólares por el petróleo. La OLP no tiene ninguna necesidad de pedirle a una organización sudamericana ningún tipo de ayuda financiera. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros tuvimos una solidaridad política con la OLP, con la lucha del pueblo palestino, nos entrevistamos en más de una ocasión con el compañero Yasser Arafat. Ayer descubrí algo muy importante, que es el papel de la iglesia. Y acá hay dos señores que pasan por Praga desde Cuba. Uno es Fulgencio Alberto Rojas, conocido como el Beto Rojas, que era el capellán del Liceo Militar General de Córdoba. de Córdoba. General Paz. Claro, es el que mete a los muchachos, está considerado como uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba. Y el otro, agárrense, es Ramón Antonio Plaza, El que fue Monseñor Plaza. arzobispo de La Plata, claro. Y dicen, ¿qué hacen acá?
Porque además no están viajando como argentinos, están viajando con pasaporte cubano, clandestino, regresan a Praga, le dan el pasaporte argentino y después vuelven acá. Y pasaron por allá en el año 68, 29 de febrero del 68, un año antes del Cordobazo. Ya estaba el Beto dando vueltas por La Habana, Cuba. Que en la misma época, porque Abal Medina va a pasar también en ese mismo momento, va a ser en mayo del 68. Bueno, ese es un dato importante porque acá se ha comentado, parecía ya un mito urbano, de que Montonero nace una fracción importante del nacionalismo católico, que siempre se inspiró en la derecha. Sin embargo, Montonero, que surge a partir del fusilamiento de Aramburu, cuando le dice encomendamos su alma a Dios, supuestamente católico. Nuestra fuerza política no es una fuerza confesional. Muchos militantes nuestros han sido y son judíos, o simplemente ateos, o protestantes, o con menor cuantía por la realidad del país también los ha habido musulmanes. La decisión de la lucha armada se decanta después de Onganía. El tema de Camilo Torres, la figura de Camilo Torres, ya tenía peso antes de que se diera el golpe de Onganía. Continuando la tradición constantiniana, la Iglesia se hace un pilar fundamental del Estado, del gran Estado latinoamericano. A partir fundamentalmente del Concilio Vaticano II, de la influencia de Juan XXIII, esa Iglesia conservadora es golpeada y entra en un proceso de evolución en donde algunos elementos se desprenden hacia un proceso radical revolucionario y otros permanecen bajo la influencia fundamentalmente de posiciones liberales como las más avanzadas del imperialismo mundial, por la influencia determinante de Camilo Torres. Por la influencia determinante de Camilo, que une realmente a las izquierdas con un proceso cristiano y al mismo tiempo nos da la vía de nuestro proceso revolucionario. Por otro lado, el mismo CELAM, como repercusión del mismo Vaticano II, había sido realmente un inicio para la entrada de algunos elementos de iglesia. La discusión radicaliza a ciertas personas, como el caso de este sacerdote que predica portando armas. Elige el nombre de Camilo en honor a Camilo Torres, un sacerdote colombiano que fue el primero en unirse a la batalla política al día siguiente de terminar el concilio. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué? Si ya se unieron en Colombia el fusil y el evangelio, la Biblia, en las manos de Camilo. El padre Camilo Torres, cuya foto ustedes ven aquí adelante, vean. Camilo Torres hablaba así en 1965. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Padre Torres, si se llevara a cabo una revolución por la fuerza, ¿usted sería partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia? Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. Yo recuerdo, si no recuerdo, fue en el verano del 66, que estábamos en una acción misionera que hizo todo el grupo junto con otra gente en la cuña boscosa santafesina, y creo que fue allí que nos enteramos de la muerte de Camilo Torres. Y a la primera persona que yo le escuché decir acá no hay más solución que agarrar la metralleta es a Carlos Mujica. Yo creo sinceramente que entre el marxismo y el cristianismo hay una serie de puntos comunes, tanto desde el punto de vista económico, social y político, como aún desde el punto de vista filosófico. De manera que si nosotros llegáramos en un mundo futuro ideal, en el cual se puede soñar ahora,
a lograr insistir en los puntos que nos unen y prescindir un poco de los puntos que nos separan. Creo que para el futuro de la humanidad esto sería un gran aporte. Nosotros éramos los niños, los discípulos, los alumnos de una doctrina peronista, una actualización doctrinaria peronista, un pensamiento de la izquierda revolucionaria mundial desde los jacobinos en adelante. Éramos herederos de la cultura del Che Guevara o de Camilo Torres o de Perón o de Evita. Éramos herederos de un pensamiento que nos venía dado. Nosotros éramos ejecutores, no los creadores de aquel pensamiento. Y aquel pensamiento no fue una locura nuestra, sino que era el pensamiento, el sentido común de la época, en que todo el mundo creía que la humanidad marchaba inexorablemente hacia el socialismo. Pues resultó que no era así. Después empezó a dar conferencias, yo soy testigo de que fue a la ciudad de San Pedro y dio una conferencia particularmente centrada en la denostación de Firmenich y de todos sus compañeros de lo que se llamaba la CN, la conducción nacional. O sea, muy duro contra la conducción nacional de Montoneros, muy duro. A partir de allí, él inicia una campaña de conferencias en diferentes lugares donde de Firmenich dice cualquier cosa, como mediocre, ensoberbecido, bueno. Y de hecho, para mí la ejecución de Rucci fue gravísimo. Y no sé que lo mataron a Montonero, no se lo tiene opinión. Lo mataron o lo mataron a Rucci, porque es la verdad. Pero es la verdad, no podés darte el lujo de decir esos errores. En este momento hay un parecido tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro, y no en la realidad, y que juegan con el pueblo. Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido presidente. Y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo, castraron una alegría tremenda al pueblo. Y eso es imperdonable. Claro, ejército antipueblo, cosas muy pesadas que debían doler muchísimo. Lo que supimos es que un tribunal específico de Montoneros lo había condenado a muerte. Sale en la revista Militancia, que era un sector aliado a Montoneros, sale también como Cárcel del Pueblo. Sumamos 2 más 2, cuando lo matan pensamos que eran Montoneros. En esos días nosotros sabemos que a Carlos lo han condenado a muerte en un tribunal ad hoc, lo han condenado a muerte, y esto en esa época, más allá del poder de la policía, si te condenaban a muerte Montoneros estabas liquidado, a menos que te fueras. Sí, sí. Pero si pretendías continuar caminando la calle estabas liquidado. Para peor, y para hacerlo peor, una revista aliada de Montoneros, la de Ortega Peña y Duhalde, sí, estoy hablando del que fue secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo a lo largo de todos los años, lo condena a muerte también porque lo pone a Carlos Mujica en una sección de la revista que se llamaba Cárcel del Pueblo, donde ponían a los criminales, a los traidores, a los delatores, que era también como la anticipación de la muerte. Claro. Entonces, tanto Montoneros como este sector muy cercano al ERP de Ortega Peña y Duhalde, sí, lo condenan a muerte. En el caso de Montoneros más formal todavía, porque era una condena a muerte que se iba a cumplir en algún momento. Estuvimos convencidos de que habían sido los Montoneros, porque en realidad el problema que tenía era con los Montoneros. Claro. Los Montoneros lo habían condenado a muerte. Y no solamente los Montoneros, sino que la revista Militancia de Ortega Peña y Duhalde lo había puesto en la Cárcel del Pueblo, que era una sección que tenían en la revista y que prácticamente condenaba a muerte a los que la revista ponía ahí. En una época en que realmente si alguien te decía estás condenado a muerte por un tribunal popular, estabas perdido. El padre Mujica me dijo a mí, cuando yo era presidente de la Caja de Ahorro, en el año 74, me viene a ver una tarde y me dice: Antonio, ando con mucho miedo. ¿Qué le pasa, padre? Nada, sé que me van a matar. ¿Pero por qué lo van a matar? Pero no, usted lo quiere el pueblo, usted es un amigo de todos nosotros. Sí, pero no, los Montoneros me van a matar. Juro ante Dios que esto me lo dijo el padre Mujica 2 días antes
que lo justiciaron. Del 1 de mayo al 11, muy pocos días, a los 10 días lo terminan matando. Y lo matan, sí. Yo creo que era una figura muy molesta, ¿no? Muy molesta. Ahora, sale acá algo a la luz que muchas veces también se comentó. Montoneros mató a Rucci. Sí, no, sin duda. Bueno, eso también lo dice. Porque decían que era la AAA. Sí, no, en la grabación... queda claro. En la grabación Mujica es una de las cosas que dice, no quedan dudas de que Montoneros mató a Rucci, ¿no? En una acusación en ese momento también que era importante, porque si bien ellos lo confesaban entre los propios, les costaba decirlo públicamente. Pero te digo, bueno, después yo estaba en Cuba, él se va a Europa, justamente, Francia. Se va a Francia, claro, y de Francia, yo no me acuerdo si a ocultas de su obispo o consiguiendo el auspicio de otro obispo, porque él se las arreglaba. Siempre tenía un obispo amigo a quien pedirle el permiso, ¿no? Y se escapó a Cuba porque quería conocer la revolución. Y entonces, bueno, paró en mi casa, así que ahí tuvimos una relación bastante estrecha. ¿El padre Mujica pasó por Praga? No, el padre Mujica no pasa por Praga. El padre Mujica va a ir a La Habana vía París. Monseñor, el cardenal Cayano lo manda a estudiar un año a París. Él no podía desplazarse fuera de Francia, pero él va a viajar clandestinamente a Cuba. Lo va a hacer en la misma época que Abal Medina, estamos hablando de mayo del 68. ¿Por qué? Ahora ya todo tiene su razón. Porque en un campo de entrenamiento, en un PETI, preparación especial de tropas insurgentes, PETI, lo va a ver Max Marambio. Max Marambio es un hombre del MIR chileno, jefe de la guardia del GAP de Salvador Allende, hijo de Joel Marambio, grupo un socialista. Grupo de amigos personales. Va a combatir, es un agente cubano, después se va a transformar en estos años en un testaferro de Fidel Castro con cosas de Cuba en Chile y se va a pelear, ahora está medio peleado con Fidel. Pero él cuenta en su libro, que hay que leerlo, que estando en un campo de entrenamiento, él ve a un grupo de argentinos muy bulliciosos, eran muy simpáticos, dice, pero tenían conmigo una diferencia, tenían una formación católica y estaban comandados por un cura. Muy bien, yo agarro eso, tiempo después, estando en un país del extranjero, me encuentro con un miembro del Ejército de Liberación Nacional del Che, entrenado en Cuba, en esos mismos años. Le pregunto, decime, Marambio dice tal cosa, ¿quién es el cura? ¿Quién? Mujica. Ah, gracias. Listo, Mujica. Yo lo escribo. Primero va en el escarmiento, porque lo cuenta Galimberti una noche en Holanda. Después Rafael Bielsa me sale a negar esto, un desinformado, un deshilachado mental. Lo rechaza y le aporto más información en la trama de Madrid y acá le meto el tiro en el culo. Porque Jorge Rulli en su libro cuenta que él convivió con Mujica en una casa de protocolo en La Habana. Una casa de protocolo son las casas robadas que los castristas tomaron de los cubanos que no querían vivir en el comunismo. Y que todas las noches Mujica tenía reuniones con jefes militares y comandantes. Pero hubo una, que fue la última noche, en donde Rulli lo ve a Mujica deprimido, triste. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Bueno, es que me han ofrecido ser agente cubano. Venía de comer con Barbarroja, que es Manuel Piñero Lozada. Pero vamos a lo grande, salgamos de Argentina. Sí. En el año 58, el jefe del KGB, el general Shelepin, le ofrece un plan a Khrushchev de generar distintos escenarios para distraer la atención de los norteamericanos sobre ciertas cosas que a ellos les interesaban. Por ejemplo, Berlín. Entonces, crear distintas zonas de conflicto. General, ¿podría usted seguir insistiendo en que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres? Yo no, señorita, le vuelvo a decir. Hubo una guerra irregular.
que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. Si vos ves el libro, lo que hay ahí del archivo de Praga, cuando Raúl y Ramiro Valdés pasan por Praga por primera vez, el general, el ministro del Interior, el checoslovaco, le dice, Barak, le va a decir, señores, ustedes van a Moscú, pueden hablar con ellos de la misma manera con que hablan con nosotros, como han hablado con nosotros, porque además ellos lo van a saber. Tenés que darte cuenta que ellos eran miembros del Pacto de Varsovia. Ellos tenían que reportar a algún lado. Alguien tenía que pagar. Checoslovaquia no iba a pagar eso solo. Habían casas clandestinas, sistema de educación. No sabés la cantidad de recibos que tengo de entrega de pistolas. Parece que las pistolas checoslovacas eran muy buenas. Pero un montón, entrega. Las grandes remesas iniciales, 50.000 pistolas, por ejemplo, a los cubanos se viene de Checoslovaquia. Eso lo hace Moscú. Totalmente, es decir, ninguno de los miembros del bloque de Varsovia, como tampoco del bloque occidental, podían montar una maniobra estratégica de semejante envergadura sin autorización de la cabeza del bloque. Y con esto también se desmitifica, de alguna manera, todo esto que se ha dicho durante años de que Montonero fue un invento del ejército argentino. Así es. Es decir, Abal Medina es un muchacho que pasa por instrucción en Cuba. Norma Rostito es otra fundadora que pasa por educación en Cuba. Y está en la ficha. Claro. El Pepe Fimenich ya no pasa por Praga inicialmente, lo va a hacer en el año 70, en agosto del 70, donde es declarado héroe de la Revolución, pero va por vía México. Va a tener un paso por Cuba, por Praga, en el 74. Si ustedes se fijan, los chicos son muy profesionales y muy celosos en el control de los pasaportes. En el caso de Fimenich, el pasaporte de él era tan trucho que lo detuvieron. Lo salva ahí el contacto cubano en el aeropuerto. Y él va a Moscú, donde está una semana. Cuando él vuelve, estamos hablando de agosto, septiembre del 74, él se declara marxista-leninista. Marxista-leninista, exacto. Y no es un momento cualquiera, porque a las pocas semanas secuestran a Bonn. Claro. Y no es un momento cualquiera, porque plata de los hermanos Bonn se va en valija diplomática a la embajada cubana. Es más intervención que eso. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un tipo como Emilio Aragonés Navarro? Emilio era un tipo importantísimo. Es el hombre que se ofrece a ir a buscarlo al Che al Congo. Va a ir y lo va a arrastrar, lo va a subir a una lancha y lo va a hacer cruzar el lago Tanganica. Sí. Es el que le pide a Fidel de viajar con el Che a Bolivia. Es el que acompaña a Fidel al Che y firma en el 62 el acuerdo de los misiles. Ese tipo viene de embajador acá. Así que fíjate vos la importancia que le daba Fidel Castro a ese embajador. Y yo creo que el gran éxito de la Revolución Cubana ha sido la infiltración en el movimiento justicialista. Usted le manifestó lo que en algunos círculos se interpretó como una depuración, próxima depuración de elementos infiltrados en el justicialismo. También en esa oportunidad usted aludió lo que viene a interpretarse como la presencia de algunos elementos infiltrados en niveles de conducción del gobierno. Nosotros quisiera yo en este caso conocer exactamente cuál es el alcance de esta idea. Existen infiltraciones, eso lo sabe todo el mundo ya. No creo que sea un secreto para ningún argentino, que se ha tratado de infiltrarse dentro de nuestro movimiento algunos elementos, ya sean de la ultraizquierda como de la ultraderecha, como se llaman ahora. Éramos los zurdos infiltrados. Y después eso redunda en una guerra civil, que ellos mismos reconocieron. Pues acá tengo el documento, ellos mismos reconocen que hubo una guerra civil en Argentina. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que
pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y en la cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Por lo menos la mitad de la sociedad, por decir alguna cifra, dio su consenso y estuvo de acuerdo con que eso existiera. Si no, puede durar una cantidad de años semejante. Lo mismo ocurrió en Argentina. Lo mismo ocurrió con Aramburu, que tuvo su consenso social y político, con Onganía, que tuvo su consenso social y político, y con Videla. Y por esto es que decimos que la situación de fondo argentina es una guerra civil intermitente, porque no es simplemente unos dictadores con unos loquitos idealistas que se les enfrentan. No, hay un enfrentamiento social en el trasfondo. Y era increíble porque uno veía a los aviones Mentor de la Fuerza Aérea sobrevolando la Plaza de Mayo o el Aeroparque, y la gente comía choripanes en los carritos. O sea, todo pasaba a la vez. Todo el mundo sabía que iba a haber un golpe. Nosotros contamos ahora la historia del golpe como si hubieran sido 10 militares corruptos que vinieron a sojuzgar a 1 millón de argentinos honrados. No es así. La gran mayoría del país estaba de acuerdo con que hubiera un golpe. Porque la dictadura de Videla tuvo un consenso social, si no hubiera existido. La gente que decía por algo será cuando se llevaban a alguien, la gente que pidió el golpe de Estado ante la anarquía del gobierno peronista, es verdad, pero pidió el golpe de Estado, la gente que decía que denunciar la existencia de desaparecidos era una campaña anti-argentina. Yo creo que es menester primero diferenciar lo que es una imagen de lo que es una realidad. Acá van las dos cosas. Una imagen del país que se maneja en el exterior y una realidad argentina. Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla, provocar o imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. Eso está perfectamente probado. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión de las noticias reales, en la ingente cantidad de dinero que la subversión ha dispuesto como consecuencia o producto de sus asaltos, secuestros, etc. Es decir, hay una campaña montada, pero hay además una realidad. Es bastante conocido a nivel internacional que usted, y tal como lo declara, es el que inventa la cifra de 30.000 desaparecidos. En Holanda, justamente. La sugiero. O la sugiere. Entonces, uno de los comentarios que leí en contra es que es una falta de respeto absoluto para las víctimas. ¿Quiere la respuesta? Exactamente. En primer punto, se discutió, lo dije, lo conté varias veces, digamos que era irrisorio hablar de genocidio con 4.000 víctimas, con 4.000 nombres. Entonces acá se decían, mire, pues ustedes no pueden hablar de genocidio. Y 4.000, en este momento, con lo que pasa en la tierra, digamos, 4.000 víctimas, faltaría algo más. ¿Por qué no buscan a ver si hay más? Y discutimos. Se llegó a decir 100.000 también. Digamos, si yo juego a la quiniela o juego a la ruleta, pierdo, o a las carreras a caballo. Pero ese día en la bolilla sacaron los 30.000 que había dicho yo en la mesa, las sugerencias. Otros dijeron 15.000, así que se mantuvieron siempre las dos instancias. 15.000, hay un cartel todavía en el centro de la ciudad de Ámsterdam, en una librería que dice 15.000. Todavía está, le saqué una foto. Y así fue como se fue generando. ¿Qué es la falta de respeto? La falta de respeto es que en nombre de la sangre derramada, bien o mal, el gobierno kirchnerista haya robado 2.500 millones de dólares del Banco Central, diciendo que era para pagar el subsidio
a las víctimas de los desaparecidos. Primero, los familiares no son víctimas, las víctimas fueron desaparecidos. En segundo lugar, no se justifica $225.000 por persona. Primero porque si yo ataqué el Estado burgués, quería destruir el Estado burgués, ¿por qué le voy a exigir al Estado burgués ahora que me pague lo que yo hice en su momento? No puede ser. Lo que queda claro es que no existen las víctimas, la cantidad de víctimas necesarias para cubrir esos $2.500 millones robados. Por eso saco los 30.000. Denunciar que es falso, que la cifra se agrandó por dos motivos. Por la necesidad de subsidio y luego se mantuvo para justificar el blanqueo del dinero que se robaba. Entonces, en Argentina hubo una guerra y lo importante que ocurrió no es los muertos, los buenos y los malos, es saber en qué fracasó el proceso político para terminar en un conflicto armado. Todos sabemos que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Quiere decir que en algún punto la política fracasó, o los políticos fracasaron. Entonces, cuando nosotros nos alzamos por la democracia, traspasamos la lucha democrática para intentar conquistar el poder del Estado. Una concepción absolutamente leninista. Necesitamos la estructura del Estado para dominar el país. El Estado se defendió. ¿Qué hizo? Sacó a sus hombres, sacó a su aparato de defensa del Estado, las Fuerzas Armadas, y vino el choque. Las personas comentan que la guerrilla surgió para reaccionar a los gobiernos militares. Exactamente lo contrario. Los gobiernos militares surgieron en reacción contra el peligro de las guerrillas que estaban extendiéndose por todos los lugares. Para el periodista brasileño Olavo de Carvalho, el apoyo a los movimientos sociales era una de las armas usadas por los comunistas en la batalla por el continente. En 62, Cuba ya había plantado guerrilla dentro del territorio brasileño. Surgen en todos los países prácticamente organizaciones que se plantean la lucha revolucionaria a través de las armas y que se plantean la construcción de una sociedad diferente. La lucha era justa de las Fuerzas Armadas, era justa. La nuestra injusta, era injusta. Éramos idealistas, fuimos idealistas, porque fuimos a la guerra creyendo en algo que no existía, en algo utópico. Los militares eran idealistas, fueron idealistas porque pelearon por la patria. O sea, ambos bandos pelearon por la patria. Unos queríamos una patria socialista. Yo descubrí lo que es el socialismo cuando por primera vez viajé a Alemania y caí al muro. Ahí descubrí lo que era el socialismo. Entonces pensamos que el socialismo era la panacea, mientras que el otro bando era consciente de que en ese momento se estaba librando una batalla en medio de la Guerra Fría. Es decir, nosotros éramos, sin ningún tipo de duda, títeres o manejados de una u otra manera por Cuba y por la KGB. General, ¿podría usted seguir insistiendo que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres? Yo no, señorita, le vuelvo a decir. Hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero su economía más grande. ¿Se justifica un estado de guerra? Fue Cuba. Sigue siendo Cuba de alguna manera, Tata. Absolutamente. Porque hoy no tenés la OLA ni la Tricontinental, pero tenés el Foro San Pablo, que es una usina ideológica, Foro San Pablo fundado casualmente, no casualmente, por Fidel Castro, y que hoy hace que el continente de alguna manera, quizás de otra forma, como bien ha dicho, producto de una maniobra estratégica psicosocial, cultural, estamos en lo mismo. Hoy Colombia se está debatiendo en unas negociaciones de paz espurias donde puede perder el ejército colombiano, el Estado colombiano. Con sede en La Habana las negociaciones. Las negociaciones, que no es casual, con sede en La Habana. Hay un factor común en todos estos años y que no ha cambiado y que vos lo citas en tu libro, y es, me parece que lo pones en boca de un general, que es la universidad que está formando profesionales marxistas-leninistas. Y uno entra actualmente, ahora, a ciencias sociales, y es como si te metieras en un túnel del tiempo, donde en cada hall tenés kioscos de libros, que es como si el tiempo no hubiera pasado en el mundo, no se hubiera caído el muro, no hubiera caído la Unión Soviética, no se hubiera demostrado la falacia del socialismo. Lo que pasa, Guillermo? Las herramientas posibles.
discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Este es nuestro reto, presidente Maduro, y este es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo.